Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar. Vamos a ir incorporando a los demás que vayan solicitándolo. Hablábamos en la clase pasada acerca de los estados financieros básicos, decíamos que son 4. Y el primero es el balance general, que es el más importante. Hoy vamos a aclarar por qué es que el balance general o estado de situación financiera se considera como el estado financiero más importante. Luego tenemos el estado de resultados, el estado de flujo de fondos o flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio. También aclarábamos la clase anterior de que hay algo adicional que son las notas aclaratorias, que es una serie de información extra que se le agrega a los estados financieros y que lo que busca es revelar más información de la que los mismos estados financieros pueden estar dando. Porque debido a un problema de practicidad, hay que aclararlo, es decir, los estados financieros tienen que ser muy resumidos porque si los hacemos muy detallados pierden claridad. Entonces los hacemos muy resumidos, pero el problema es que al resumirlos pierden un poquito de información que no se explica. Entonces para eso están las notas aclaratorias, para, como su nombre lo indica, aclarar de dónde salen algunas cifras o algunas características de los saldos que están dentro de los estados financieros. Entonces, vamos a hablar ahora del balance general o estado de situación financiera y de cuáles son sus elementos. Primero, vamos a dar una definición que no es muy complicada. La definición de estado de balance general, vamos a decir de que es el documento que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. Fíjense ustedes que no dice de una empresa, sino dice de una entidad. El concepto de entidad es un poco más amplio que el concepto de empresa. Si bien es cierto, las empresas privadas, por ejemplo, ya sea que estén organizadas como sociedades o como comerciantes individuales, la mayoría de ellas tienen la obligación de elaborar un estado de situación financiera o balance general. No son las únicas. También tenemos, por ejemplo, las ONGs, que no son empresas, pero sí son entidades. Tenemos también aún las empresas gubernamentales o dependencias gubernamentales que también tienen la obligación de crear estado, en este caso un balance general o estado de situación financiera, pero que no son empresas propiamente dichas. Entonces el concepto de entidad es mucho más amplio y abarca cualquier tipo de institución que maneje de alguna manera recursos. Cualquier institución que maneje recursos, ya sean recursos propios o recursos prestados, regalados, donados, va a tener en algún momento la necesidad de elaborar un balance general. Por eso es que aquí habla del término entidad. Ahora bien, el meollo de la definición está en la palabra que está ahí en negrita, que es, bueno, no es una palabra, son 2 palabras que dice situación financiera. Y mucho cuidado con esto porque parte de esta temática que vamos a desarrollar como contabilidad 6 y que yo aclaré que probablemente para esta materia habría que ver temas más de avanzada, pero que a mí me interesa más, dado que es la última contabilidad del paquete de las contabilidades financieras que usted va a llevar desde la 1 hasta la 6, pues a mí me preocupa el hecho de que estos conceptos estén bien claros. Y por eso es que lo he hecho, ¿no? No es porque yo no confíe en lo que ustedes ya saben, sino que yo quiero asegurarme de que todos estos conceptos van quedando claros. Digo esto porque el concepto de situación financiera a veces se confunde con el de situación económica y a veces llega un punto en que algunas personas que no conocen mucho de esto dicen, bueno, situación financiera o situación económica es lo mismo. Realmente no. Son 2 cosas muy diferentes y eso es lo que quiero aclarar desde ya. Que situación financiera y situación económica no es lo mismo. Entonces vamos a aclarar
qué es en este punto la situación financiera. Entonces, ¿qué es la situación financiera? Dice acá que es la capacidad, fíjese bien, que tiene una entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, ya sea a corto o a largo plazo. Repito, es la capacidad. Es decir, ¿qué tanta capacidad tiene una entidad para hacerle frente a sus obligaciones? Cuando hablamos de obligaciones, no nos estamos refiriendo a obligaciones legales o de otro tipo. Nos referimos a obligaciones pecuniarias, es decir, obligaciones económicas de dinero, que impliquen dinero o algún tipo de recurso que lleve intrínseco el término dinero. Porque a veces las obligaciones no se cancelan necesariamente en efectivo, sino que se cancelan de otras maneras. Más adelante, cuando hablemos aquí mismo de los pasivos, vamos a ver esas formas que existen para poder extinguir una obligación financiera, ¿verdad? Entonces nos referimos a ese tipo de obligación, no a la obligación de hacer o dejar de hacer algo, no. Es la obligación de pagar, de cubrir una deuda. Y esto puede ser a corto o a largo plazo. Esto es bien importante porque hay obligaciones financieras a corto plazo y hay obligaciones financieras a largo plazo. Y cada uno de esos enfoques es diferente, aunque son complementarios entre sí. Ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, ¿qué tipo de obligaciones podemos estarnos refiriendo en este caso? Estos son ejemplos, ¿no? Cuotas de préstamo. Las empresas tienen préstamos contratados con algunas instituciones, más que todo con bancos, y obviamente todos los meses hay que estar pagando una cuota para ir amortizando esos préstamos. Los salarios del personal, esa es otra obligación que se da mes a mes. Las obligaciones fiscales, o sea, el pago de impuestos, tasas y otras contribuciones que también normalmente se dan al mes o otras que se dan a fin de año, pero igual son obligaciones. Pago de servicios. Las empresas necesitan para funcionar pagar energía eléctrica, teléfono, cable, internet, agua, en fin, servicios de seguridad, servicios de limpieza. Toda esa gama de servicios que la empresa debe pagar también en algún punto se vuelve una obligación financiera. Y normalmente son obligaciones a corto plazo porque se dan mensualmente casi siempre. Y otro tipo de obligaciones que pudieran surgir, ¿no? Ahí pueden haber otras obligaciones que en algún momento la entidad deba cubrir. Estos son ejemplos. Ahora bien, ya habiendo aclarado que la situación financiera es la capacidad que tiene una empresa o una entidad, en este caso, de frente a sus obligaciones, ya sea en el corto o largo plazo, hablemos de ese corto y de ese largo plazo. Y incorporamos un nuevo concepto que usted ya lo ha usado, ha oído mencionar, que es la liquidez. ¿Qué vamos a entender por liquidez? Es la capacidad de pago medida en el corto plazo. Cuando nosotros medimos qué tanta capacidad tiene una entidad para pagar sus obligaciones ya vencidas, por ejemplo, obligaciones que ya no tienen plazo, sino que están vencidas, o bien aquellas obligaciones que tienen menos de un año para poder ser canceladas, que es lo que usualmente y convencionalmente se usa como corto plazo, aunque no es así exactamente, pero así se usa convencionalmente. Todo aquello que está dentro de un año o menos se considera corto plazo. Entonces estamos hablando de liquidez. Entonces decimos, bueno, la empresa puede pagar los salarios que hay que pagar este mes, los puede pagar sin ningún problema. Tenemos para pagar los recibos de agua, energía, tenemos para pagar la cuota del banco. Entonces podemos decir que tenemos hasta cierto punto un nivel relativo de liquidez. Digo relativo porque esto puede cambiar constantemente. Es decir, perdón. En algún momento la empresa puede mejorar o desmejorar su nivel de liquidez. Esto va a depender de las circunstancias, ¿no? Significa entonces que si la empresa tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones más urgentes, se dice que tiene liquidez. Luego,
hablamos del otro aspecto, el otro enfoque, que es el de la solvencia. ¿Qué vamos a entender por solvencia? La solvencia es la capacidad de pago, pero medida en el largo plazo. No medida en el corto plazo. Significa que si la empresa tiene la capacidad para cumplir sus obligaciones más allá de un periodo o ejercicio contable, tiene solvencia. Esto es bien importante entenderlo. Hay empresas que tienen liquidez, pero no tienen solvencia. Generalmente, lo primero que debemos evaluar es la liquidez. Porque de nada nos sirve estar diciendo, midiendo solvencia si no tenemos liquidez. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Si nosotros mantenemos la liquidez en el tiempo, entonces logramos solvencia. Les voy a poner un ejemplo que siempre lo uso a nivel personal, es decir, de una persona, no a nivel empresarial, para que lo entendamos primero a nivel de una persona. Supóngase usted que hay una persona que está desempleada, tiene ya varios meses de estar desempleada, ¿ya? Por lo tanto no tiene un ingreso, fijo, depende más de las donaciones, ¿verdad? De la familia de la esposa, la familia del esposo, amigos, padrinos, que de vez en cuando pues nos dan alguna ayuda. Entonces, pero digamos que ahorita estamos a cero, no tenemos ningún ingreso, pero alguien de Estados Unidos se dio cuenta que estamos desempleados y nos mandó $1,000. Nos mandó $1,000, nos hizo una transferencia bancaria y entonces recibimos esos $1,000. En ese punto, nosotros tenemos liquidez. En ese momento que recibimos los $1,000, tenemos liquidez. Porque obviamente con esos $1,000 vamos a poder ir al súper, comprar lo necesario. Vamos a poder probablemente pagar los recibos atrasados de la casa, incluyendo el alquiler, probablemente podamos cubrirlo, aunque al final nos quedemos sin nada. Entonces, la liquidez en ese momento es momentánea, valga la redundancia. Tenemos liquidez porque tenemos en ese momento dinero para cubrir en ese punto las obligaciones. Pero la pregunta es, ¿tendremos solvencia? ¿Será que el otro mes nos van a volver a venir los $1,000? Probablemente no. Entonces, ahí está lo que usted tiene que entender. Hay liquidez, pero no hay solvencia. Pero si eso lo comparamos con una persona que trabaja y tiene un salario de $1,000 y le dan $1,000 netos, ¿no? Entonces esta persona puede tener liquidez y solvencia porque se supone que el otro mes va a venir otros 1,000 y 1,000 y 1,000 y así. Ahí está mantenida en el tiempo la capacidad de pago. Eso para que lo entendamos a nivel personal. Ahora, ¿qué relación vamos a encontrar entre ambas cosas? La liquidez a corto plazo y la solvencia es a largo plazo. Eso significa que la solvencia es la liquidez mantenida a través del tiempo. Si la liquidez se mantiene en el tiempo, se vuelve solvencia. Pero si la liquidez no es sostenible en el tiempo, no hay solvencia. ¿Verdad? Es algo momentáneo. Ya llevado al campo empresarial es como que una empresa no ha vendido nada y de repente le viene un pedido fuerte de camisetas, por decir algo, y fabricamos las camisetas, hacemos la venta, nos dan la plata, pagamos obligaciones, pagamos salarios vencidos, pero luego nos volvemos a quedar sin pedidos. Entonces no hay solvencia, aunque sí hubo liquidez en algún momento. Eso como cuando también nosotros ya estamos llegando al final de la quincena. Para los que trabajan sabrán de esa realidad, pues estamos llegando a fin de mes y ya nos hemos quedado solo con lo de los pasajes, perdemos liquidez, aunque tenemos la seguridad que en un momento, 2, 3, 4 días, vamos a recibir el salario y nos vamos a volver a nivelar. Entonces, ahí es donde podemos ver también relación liquidez-solvencia. Ahora, partes del balance general. No hay que confundir partes con elementos, ¿verdad? Los elementos es una cosa y las partes es otra cosa. Las partes tienen más que ver con la estructura física del documento.
Esto es bien importante que usted lo sepa, porque es triste, yo se lo digo, es triste ver contadores públicos que desconocen este tipo de, o sea, desconocen los elementos, las partes que debe llevar el balance y qué elementos debe contener cada parte. Con el modelo pedagógico y didáctico de la universidad, ya la elaboración de tesis o trabajos de graduación ya no se da. Yo nunca estuve de acuerdo con eso porque, quieras o no, esa experiencia de elaboración de tesis nos da elementos que no vamos a tener nunca si no nos sometemos a ese proceso. Hoy se hace un curso de preespecialización, entiendo yo, que en el caso de ustedes, pues es un seminario de auditoría financiera y auditoría fiscal. Hay otras áreas, pero creo que por ahí se va la mayoría. Y está bien, también es importante, o sea, es fortalecer las competencias. Pero el trabajo de investigación que se hace en la tesis, más el proceso de defensa, que es ahí donde quiero llegar, el proceso de defensa, donde usted se enfrenta al jurado y el jurado le hace preguntas de la carrera, es importante, es como una prueba de fuego para que usted salga completamente como un licenciado. O sea, es como una iniciación, que así como las iniciaciones que hacen en algunos cultos, ¿no? Y las fraternidades de las universidades gringas, o lo que aquí hacían los jovencitos, estos pandilleros con los que lo iban a brincar, decían, ¿verdad? Los brincaban a los hipotes que les daban, los agarraban a patadas hasta que aguantaran, ¿no? 13 veces, ¿no? ¿Cuántas veces? Pero es una forma, ¿no? Pero ahí en esas defensas, yo me recuerdo haber estado en muchas defensas de la U, y pues es lamentable que algunos jóvenes no conozcan estas cosas tan básicas. Por eso es que las estamos repasando. Y pongámosle mucha atención. ¿Qué es lo primero que debe llevar el balance? El nombre de la entidad, así solito, solo el nombre. Empresa fulana de tal, ¿no? Comercializadora del norte, SADC. O sea, el nombre o la razón social, en todo caso, de la entidad a la cual pertenece el balance. Y luego, en un segundo plano, la denominación y la fecha. La denominación es la palabra balance general y a la par la fecha. Quiero aclarar que la fecha es el balance general. Ojo con lo que estoy diciendo. El balance general es el único estado financiero que se elabora a una sola fecha. Ojo con eso. El balance general es el único estado financiero que se elabora a una sola fecha. Más adelante les voy a explicar por qué. Porque ahorita no tengo los elementos, o sea, no hemos visto todos los elementos necesarios para entender esta idea. Entonces, el balance general es el único estado financiero que se elabora a una sola fecha. Es decir, usted va a poner balance general al 31 de diciembre de 2021 o el año que corresponde. De ahí, el estado de resultados, el estado de flujo de fondos, el estado de cambios en el patrimonio, van a ir a un periodo, es decir, van a llevar dos fechas. Una fecha de inicio y una fecha de finalización. Así el estado de resultados va a decir estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Pero el balance solo lleva una fecha. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Cuando veamos el estado de resultados, ahí voy a poder comparar ambos estados financieros y ahí usted va a entender por qué uno se hace a una sola fecha y el otro abarca un periodo. Esto es bien importante porque yo he visto alumnos poner balance general del 1 de enero al 30. O sea, eso es un error garrafal. Cuando decimos garrafal quiere decir que es un error imperdonable, ¿no? O sea, no puede ser. Si usted es un egresado de contaduría y cometer ese tipo de errores, es algo que no. Es como que usted maneje y quiera levantarse en segunda, que eso se puede hacer, pero cuando uno ya tiene cierta experiencia. Pero así, ese es un error garrafal, querer levantarse en segunda. Lo más seguro es que
el motor del carro se apague, ¿no? Aunque hoy la mayoría de carros son automáticos y usted solo le mete la pata. Otro dato importante, la expresión de la moneda. Todo balance general y en general cualquier estado financiero debe expresar en el tercer renglón, porque son 3 renglones, miren, el nombre va en un renglón, la denominación y fecha va en el otro renglón, y en un tercer renglón iría la expresión de la moneda. ¿En qué moneda está expresado el balance? Está expresado en dólares, en pesos mexicanos, en rublos, en yuanes, en yenes, en euros, en libras esterlinas, en soles, en pesos chilenos. En fin, dependerá, lempiras, córdobas, cualquiera que sea la moneda que usted lo haya elaborado. Esto es bien importante porque un usuario internacional va a poder comparar cifras sabiendo de qué cifra estamos hablando. Si son dólares de Estados Unidos, porque hay que aclarar, dólares de Estados Unidos, porque por la moneda dólar se utiliza en otros países, en Canadá, en las Bahamas, usan el término dólar, porque la moneda dólar es tan común en los países de habla inglesa como el peso lo es en los países de habla hispana. Así como en los países de habla española o hispana, como le llaman, se usa mucho el peso mexicano, peso chileno, peso colombiano y peso cubano. Son pesos todos, pero tienen su denominación de país. Asimismo el dólar. Hay dólar de Estados Unidos, de Canadá, de Bahamas, de las Islas Vírgenes. Bueno, hay un montón de países que tienen el dólar como moneda. Pero hay que expresar el origen. Tampoco poner dólares americanos. Me estoy deteniendo mucho en esto porque yo quiero que les quede bien clarito cómo se elabora. Recuerde que estos documentos, al ser exigidos legalmente, se vuelven documentos legales, valga la redundancia. Por lo tanto, si son legales, cualquier dato que vaya mal puesto o mal escrito puede hasta anular la legalidad del documento. Entonces hay que tener cuidado con eso. No nos vayan a rebotar un estado financiero por un detallito. Entonces, no hay que poner dólares americanos, eso no existe, son dólares de Estados Unidos. Y Estados Unidos se pone doble E y doble U porque es plural, son Estados Unidos. Y cuando algo es plural, se pone doble letra, doble inicial para identificar que es plural. Así como cuando usted ponía estudios sociales, allá en la escuela, doble E, doble S, porque son estudios sociales. O ciencias naturales, usted ponía doble C y doble E. Muy bien. El cuarto punto, ya no está comiendo el tiempo, miren. Pero bueno, lo importante es ir aclarando cada cosa, joven. ¿No? Aquí no es cuestión de que vamos a ir a la carrera. Si al final del ciclo nos queda algo pendiente, pues yo creo que por ahí vamos a tener otra materia más adelante donde vamos a ir a reforzar lo que no hayamos logrado terminar. Aquí no es cuestión de ir a la carrera, sino de ir entendiendo todo. El nivel de precisión sí es necesario. Aclaro eso. Porque no siempre se va a poner nivel de precisión. ¿Cuándo se usa el nivel de precisión? Bueno, y aquí es donde hace falta la pizarra, ¿verdad? Y todo aquello. Pero ni modo, vamos a explicarlo así un poco en el aire. Existen entidades, por ejemplo, el gobierno o los bancos, compañías de seguro, que manejan cantidades muy altas, muy largas. Si usted pone, por ejemplo, $1.000.000, está poniendo un 1 y 6 ceros. Pero si usted va a poner $1.000.000.000, está poniendo un 1 más 9 ceros. Entonces, si usted lo ve a nivel de una columna, o hace muy chiquito ese número, o hace la columna muy ancha. Entonces, pierde estética el documento. Por esa razón, se recortan 3 ceros o se recortan 6 ceros. Y usted puede poner en el nivel de precisión que está expresado en miles, en millones de dólares, usted expresado en miles de millones de dólares o en decenas de millones de dólares, y usted recorta las cifras a nivel del documento. El nivel de precisión normalmente va a ir en el mismo renglón de la moneda, o sea, en un solo renglón usted va a poner expresado en millones de dólares de Estados Unidos, o sea, en un solo renglón. No es que va a poner tercero y cuarto renglón, sino con uno solo. Vamos a adelantar un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, aunque sin menoscabar el hecho que vaya quedando aquí.
Luego viene el cuerpo, que es el meollo, ¿verdad? El documento, ahí donde está la carnita, donde tenemos los elementos del balance, que son activo, pasivo y patrimonio neto. Salvo algunas excepciones, como el caso del gobierno, donde a los activos le llaman recursos, a los pasivos le llaman obligaciones. Y al patrimonio le llaman obligaciones propias. A pasivo le llaman obligaciones con terceros y al patrimonio le llaman obligaciones propias. Pero eso es contabilidad gubernamental. A nivel general, esos son los tres elementos. También hay que tener cuidado porque algunos alumnos dicen que los elementos son activo, pasivo y capital. El capital no es un elemento, sino que es parte del patrimonio. El capital es parte del patrimonio y constituye la inversión. Ya vamos a hablar más adelante del capital. Es parte del patrimonio, pero el patrimonio es más que el capital. O sea, lleva reservas, lleva utilidades, o lleva pérdidas, lleva algún superávit por ahí de alguna revaluación que se haya hecho. Se incluyen también hasta las donaciones que haya recibido la entidad. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y al final, las firmas. ¿Quiénes firman? Depende, ¿verdad? Si la sociedad, si es una sociedad, debe obligatoriamente llevar esas tres firmas. En este caso, si es sociedad, no va a ser el propietario, sino que va a ser el representante legal, debe firmar el auditor y debe firmar el contador, que es el responsable de la elaboración del documento. Estas tres firmas son obligatorias en las sociedades. Ahora, para comerciantes individuales, o sea, personas naturales que tienen negocios, les va a quedar de tarea, ojo, tarea, no es una tarea fuerte, ese es un dato que van a investigar, a partir de qué valor de activos es obligación para una persona natural que vaya firmado por un auditor externo, ¿verdad? Más que todo por el auditor externo. Ajá, dígame, Jason, permítame, le voy a dar. Abra el micrófono. Creo, y si no me equivoco, que es a partir de los $34,000. Correcto, $34,000. Gracias, Jason. Las personas naturales a partir de $34,000 de activo ya tienen obligación de que sus balance vaya firmado por un auditor. Muchas gracias. Muy bien. Sigamos. ¿Cuáles son los elementos del balance general? Ya los mencionamos. Es activo, pasivo y patrimonio neto. No me va a decir capital porque entonces le voy a cortar la lengua. Es activo, pasivo y patrimonio neto. A ver, hablemos de los activos. Es otro concepto que usted debe manejar al dedillo. No solo el texto original de la definición, sino que sus elementos, pues entender cada cosita. Por eso he puesto acá algunas partes de la definición en color moradito. Tenía vinculada la presentación con otras, pero se me rompieron los vínculos. Es un problema que se da cuando uno copia de un lugar a otro los archivos. Entonces ya no los quise vincular, ¿no? Los vamos a vincular manualmente. Pero antes leamos la definición de acuerdo a la NIS para pymes. ¿Cuál es la definición de activo? Activo dice que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos en el futuro. La definición tiene dentro de la misma, hay otros conceptos fundamentales. Vamos a ver si nos da tiempo. Primero, aquí hay un concepto que es recurso. De hecho, ya le había aclarado yo que a nivel de contabilidad gubernamental, pues se le llama recursos a los activos. Pero ¿qué es un recurso? Vamos a hablar de eso. Acá lo tenemos, recurso. Fíjese bien. Los recursos, aquí no dice qué es un recurso, ¿verdad? Pero usted entiende, la palabra recurso es cualquier, algo de lo que yo pueda echar mano para cualquier objetivo que yo quiera lograr. ¿Verdad? Una casa es un recurso, un vehículo es un recurso, una maquinaria es un recurso,
Un animal de carga es un recurso, una vaca es un recurso, ¿verdad? Cualquier cosa de la cual usted pueda obtener algún beneficio. Ahora, los recursos no necesariamente van a ser materiales, como el caso de la maquinaria, la mercancía, el mobiliario, el equipo informático, terrenos, etcétera, sino que también hay ciertos recursos que son inmateriales, como el caso de las licencias de software, que es las que usamos, bueno, que en este país la mayoría tenemos hackeados, todos los programas que usamos son hackeaditos, ¿verdad? Pero si nosotros somos decentes, pues pagamos licencias. Los documentos por cobrar, que no valen en sí, un papel no vale, un documento por cobrar, una letra de cambio, su valor no está en el papel, ¿verdad? Sino en lo que representa. Las patentes, que son activos intangibles, el dinero propiamente dicho también es un activo inmaterial, porque un billete de $10 no vale por el papel en sí, ¿verdad? El papel es barato hasta cierto punto. Vale por lo que puede usted comprar con esos $10. Es un valor simbólico. Entonces ahí aclaramos que es un recurso. Volvamos a la definición. Controlado. Esta palabra es bien importante. Controlado. El recurso debe estar controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Como ya se me está quedando sin tiempo, vamos a finalizar esta sesión y reiniciamos de manera inmediata.